family tells me Cortez Hall was a 7th grade history teacher right here at KIPP in New Orleans East. Now his mom, Ceola Hall, tells me she received the news on Monday, her birthday, when the U.S. Embassy called. I don't know. It's hurting. It's a hurtful thing. I'm not getting any sleep. It's sleep off and on, waking up all through the night. And I think I'll just feel much better if he was just back home. Ceola Hall and her children say it's an agonizing time as they wait for answers. They don't know what happened to my child. They are under investigation with it. And that's all they can tell us. Cortez Hall is a New Orleans native. We're told his two friends were from Virginia. Hall's mom says the group traveled to the capital city of Mexico for a short trip over the Halloween weekend. Now relatives are desperately trying to piece together just what happened to the trio. All they have right now are bits and pieces. There was a male and a female. All three had gone over. And the female, she was able to contact her boyfriend to let him know that that she couldn't feel her legs. Her legs were numb. She couldn't move her legs, and she said, and she, kept throwing up. And the family says it's been a real challenge getting Hall and his friends' bodies back to the United States. When someone unfortunately passes abroad, it's a language barrier, and then it's not a lot of information that they give you over the phone. I just found out Monday, and I feel like as of Monday we haven't gotten to nowhere. The hope for the Hall family to find out exactly what happened to the guy they say had a love for history, music, traveling, and his family, and to get him home for a proper burial. His mom had a message for other parents in the hopes that this won't happen to anyone else's child. Parents, please talk to your children. Please, when they are going out of the United States, please talk to them. Let them know that they need to be aware of what could happen. Now, as you can imagine, teachers, staff, and students here at KIPP all devastated at the loss of their beloved teacher. Now, we did reach out to the U.S. Embassy on the situation. They sent us a statement that reads in part, "We can confirm the death of 3 U.S. citizens in Mexico. We're closely monitoring local authorities' investigation into the cause of death. We stand ready to provide all appropriate assistance. Out of respect for the privacy of the families, we have nothing further to add at this time." We also reached out to the owners of the home where I'm told the group was renting from. At this time, we have not heard back. La movilización partió desde la Plaza del Médico en la población de Santa Bárbara. Recorrió las avenidas Santo Domingo y Bolívar hasta llegar a la sede del Palacio de Justicia, donde los manifestantes, vistiendo prendas blancas y portando globos, marcharon por la memoria de la menor Luzmari Carolina Hurtado Silvera, cuyo cuerpo fue hallado sin vida este domingo, tras permanecer 3 días desaparecida. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Lo único que quiero es que haya justicia para mi hija, y lo que quiero es que la padre de familia que recoja a su niño, porque esto es duro. Y ojalá yo quiera que lo vayan a conseguir. Le hago un llamado primero a los padres y representantes, que por favor cuidemos a nuestros niños, a nuestros docentes, darle más amor cada día. Esos niños identifican en su mirada todo aquel problema que están pasando en su casa. Así que llamamos a la reflexión, a los padres, a cuidar más de nuestros niños. No podemos permitir que se nos sigan muriendo más niños sin poder hacer nada. Debemos darle un stop a esto. El gremio educativo informó que en cada escuela del municipio de Colón se dictarán charlas para crear conciencia en los padres y los niños tengan el acompañamiento necesario de profesionales ante cualquier irregularidad. De momento se mantiene desplegado un cerco de seguridad para determinar responsabilidades en el crimen. En Zulia, José Leonardo Nava. It was just before 5 o'clock. Sky 9 was overhead as the driver of this stolen van was cornered in an apartment complex by police in Anaheim. Wow. What began as a stop for traffic violations then exploded. The driver repeatedly rammed a police cruiser and somehow managed to escape, starting what would be a terrifying pursuit of one close call after another.
The driver got on the 91 freeway for a short time. Police were overhead in a chopper, but no patrol cars were behind him. Still, he put the pedal to the metal, driving on the wrong side of the street in Whittier, reaching speeds of 82 miles an hour on surface streets. Sparks flew as he drove on only 3 wheels. He was going over sidewalks, almost hitting people. He smashed into a parked car in Whittier, and a Fullerton police cruiser hit him. Sparks went flying as the suspect's van got stuck, but he kept gassing it. We spoke to the owner of the stolen van in the hours after. So this is the spot where my car is parked, and you can see on the road, on the ground, the skid marks right here and right here. After getting stuck, the driver was then surrounded by police and yet climbed out of the van's passenger window and took off running like a sprinter into rush hour traffic, dodging his way through cars. And then the most bizarre and intense part of the pursuit. The man broke into a home in Whittier and stole a set of keys for a pickup truck. Then a fight broke out with Andre Benitez and his mother and father, their dog in tow. Oh no, 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 no! No, he's gonna take it! And out of nowhere, I seen that door open, and it never opens because no one opens it, and even has a wood for like nobody can try to open it. But once I seen someone open it, I was like, oh man, that guy got in. So my first reaction was, defense. I opened this up, I grabbed the kitchen knife, and I told him, like, man, you gotta get the F out of here, bro. If you don't get out, I'm gonna have to stab you. And he just kept saying, please, man, please. And I started chasing him out, like, bro, get the F out of here. Like, I kept putting pressure on him. He went through the keys, he saw the keys, he grabbed them, he opened the door, just ran out, and then I started going after him. And we had the fence closed too, but he didn't care. He started up the truck and he just straight took off, man. He says he just bought the truck with his brother about a month ago. They have a landscaping business. He said it was heartbreaking and he doesn't know how he's going to work now. Another dangerous pursuit started in that work truck, again driving on the wrong side of the street through Whittier, South El Monte, and Hacienda Heights, where the suspect drove into a gas station at South Hacienda and Gale Avenue. Oh my gosh, he's backing right up into the cruiser again! He was cornered by a dozen patrol cars. He rammed one of them. It was chaos as the LA County Sheriff's deputies ran around. Officers shot at the suspect's truck. We counted 3 bullet holes in the truck before deputies pulled him out. Así amanecieron estos terrenos ubicados en las comunas de Lonquimay y Lautaro en la macrozona sur. Se trata de una casa particular, 2 galpones, un camión, un aserradero con maquinaria y 4 cabañas incendiadas. Vamos a recuperar la tranquilidad y el derecho de vivir en paz. Declaraciones del presidente a pocas horas de un importante viaje a la zona y en el marco de una dotación de vehículos policiales para avanzar en materia de seguridad, una de las principales prioridades del gobierno. El uso proporcional de la fuerza va a ser respaldado por nuestro gobierno. Hechos de violencia en una zona compleja que el presidente pisará por primera vez desde el comienzo de su mandato. Ya sabe el presidente Boric lo que le está esperando, lo que le están preparando estos terroristas, para que vaya con una mano muy firme para combatir con mayor contingente las Fuerzas Armadas a estos terroristas. Yo espero que el presidente pueda plantearle al pueblo mapuche la seguridad de que no se terminen las compras de tierra, que es importante avanzar en la reivindicación. Visita que duraría 2 días y que cuenta con una logística minuciosamente planificada desde hace semanas, que no contemplaría visitas a zonas de alto riesgo para así evitar a toda costa lo ocurrido en marzo pasado con la exministra del Interior. Esta vez los traslados de la autoridad serían en helicóptero en todo momento, junto con cortes de carreteras y un amplio despliegue policial. Además, se evalúa que el mandatario pase la noche en un regimiento militar. Las medidas de seguridad se implementan y no se comunican ni se informan. No lo voy a comentar porque son razones de seguridad propia que afectan, en primer lugar, a nuestro presidente de la República. Pero un comunicado de la coordinadora Arauco Malleco, llamando a sabotear la visita, repudiar y combatir las estrategias del Ejecutivo, encendió las alarmas. Muy extrañamente hay grupos que dicen defender los derechos del pueblo mapuche, pero a los pasos que el Estado da para intentar hacerse cargo de esa deuda, en lugar de verlos con esperanza, se oponen y parecieran enojarse. Lo que diga o no diga la organización a nosotros nos tiene
sin cuidado. Creo que lo importante es cómo nosotros vamos construyendo una agenda con estos principios, ¿no? Con el principio del diálogo, el principio de la articulación. Diálogos que comenzaron en Cerro Castillo en una reunión previa entre el gobierno y parlamentarios de la zona, a puertas de una visita que se centrará en reuniones con autoridades locales y víctimas de violencia rural. Hay una buena disposición, por sobre todas las cosas, a trabajar en el bien de la Araucanía. Esperamos que las medidas anunciadas sean realmente robustas para nuestra región. Amenazas de sabotaje, reuniones previas y la aprobación de la 11ª prórroga de estado de excepción marcaron el día previo del viaje del presidente al centro del conflicto mapuche. El gas acaba de regresar a Kramatorsk, una bendición de las conquistas del campo de batalla. María, una jubilada de 70 años, no lo esperaba. Había comprado una estufa de leña. Fue duro no tener gas, nos dice ella, y ahora, gracias a Dios, estamos bien. Pero, ¿por cuánto tiempo? Cuando el gobierno volvió a suministrar gas aquí a principios de noviembre, lo hizo sin ningún gran anuncio, porque, como todo otro servicio crítico aquí, el gas depende de la electricidad. Y ese ha sido el enfoque de Rusia. Cuando me reuní con el alcalde aquí hace 3 meses, él instaba a los residentes a irse antes del invierno. No tenemos nada de gas y no es posible reparar las líneas de gas. Cuando nos vimos ahora, él me dijo que la población ha aumentado de unas 30 a 35,000 personas, más de 80,000 en total. Los residentes regresan a sus casas, si bien la situación, dado que Rusia se está enfocando en la red eléctrica, es mucho más precaria. Teme que se pierdan vidas en lo que él espera que sea el invierno más duro desde la independencia hace 30 años. Cuando la electricidad desaparece, las ciudades son sumidas en la oscuridad. Cualquier cosa puede pasar. Las calderas podrían apagarse, las redes de distribución de gas podrían parar, y uno puede llegar a quedarse sin nada, incluso sin calefacción. El mantenerse caliente está en el pensamiento de todos. Esta fábrica produce leños de calefacción de semillas de girasol. La demanda está superando a la capacidad. Nuestros pedidos han aumentado 3 o 4 veces. No tenemos suficientes camiones para las entregas. Están trabajando a capacidad completa aquí. Todo lo que está listo es enviado de inmediato, pero todo el sistema aquí está extremadamente vulnerable. La electricidad podría cortarse en cualquier momento. Cada leño es entregado, salvados por unas horas del frío. Cada bolsa, quizás una semana de paz mental. ¿Él ha recibido todo lo que pidió? Su respuesta, todo está perfecto, no tengo palabras. El alimento también está en los pensamientos de todos este invierno, principalmente los jubilados, casi todos pobres. Se abrigan para enfrentar el frío. Distribución de pan gratis, los tienta a salir de sus casas congeladas. Si no nos ayudan como lo hacen aquí, estará bien, dice Julia, de 84 años. Yo soy una niña de la Segunda Guerra Mundial, dice ella. Pasamos frío, hambre, pero sobrevivimos. Del otro lado del pueblo, otra jubilada, Alexandra, de 82 años, nos muestra el sótano que comparte con sus vecinos. Ya está acumulando alimentos para el invierno. No hay gas para calentarse aquí, solo una estufa eléctrica vieja. Pero cuando no hay electricidad, no hay calefacción, ¿cómo se mantiene caliente? Simplemente tenemos que ponernos nuestros abrigos, envolvernos en mantas e ir a la cama, dice ella. Así vivimos, así existimos. Nacida durante una guerra, dice ella, probablemente moriré en una guerra. While the press and the pundits are predicting a giant red wave, it didn't happen. If anything, the wave looks pink as the final election results trickle in. In fact, this might end up being the best midterm performance for a sitting president's party in 20 years. I felt good during the whole process. The outcome has ramifications beyond the party roll calls. Narrow congressional majorities can favor more moderate viewpoints. Democratic Senator Joe Manchin could speak to that. Democrats say the midterm results also send a message about the issues that matter to Americans and how they want to solve them. The issues were the economy and autonomy and democracy. By autonomy, Democratic Senator Tim Kaine says he means many voters are upset about even tighter abortion restrictions.
If you were an economy voter, that didn't mean that you were voting Republicans. A lot of people like what the Democrats are doing and want us to do more. The midterms were also the first major election since the January 6th Capitol riot. I kind of feel like it's a Groundhog Day. We had November 3rd, 2020. That was called Incompetency 101. The broad result is in for gubernatorial candidates across the country. Most who refused to affirm the 2020 presidential election results lost. Para doña Rosy Álvarez, su mayor alegría después de compartir casi un año con su hija Jessica en Colombia fue disfrutar de este vuelo inaugural. Para ella, un regalo de Dios. Para mí es una bendición, porque a mí todo me lo da Dios. Y bendito sea porque nos trajo me trajo de regreso a mi país en un vuelo directo. Él sabe mis necesidades y Él me provee todo lo que yo necesito. Solo ellos saben el drama que se vive por la falta de vuelos entre los dos países. Por eso se tomó la medida. Por la gente, dice el gobierno. Haciendo felices a tantos colombianos y venezolanos que volverán a reintegrarse, y le apostamos al empresariado, al comercio y a esta reintegración. Y en ese propósito, no solo se incrementarán las rutas aéreas en los próximos días, sino que además, oigan bien, ya hay fecha para abrir el llamado Puente Tienditas en la frontera entre los dos países. El 1 de enero se inaugurará el Puente de Tienditas y se pondrá en funcionamiento al 100% la apertura entre Colombia y Venezuela. Por todo ello, es que a personas como doña Rosy se les quiebra la voz cuando acarician el sueño de poder dejar atrás la odisea para ver a sus hijos en uno y otro país. Gracias por conocerlos a ustedes, gracias Colombia, gracias Venezuela. Estoy muy feliz, de verdad, en nombre de todos los ancianos, de verdad le doy las gracias a los dos gobiernos porque esto es una cosa muy buena y que la necesitábamos. ¿Le quebró la voz? Sí, de pronto no se le extraña que me vea llorando, porque me emociona demasiado porque yo sé lo que he pasado. Y en este desolado aeropuerto Simón Bolívar, aquí de Maiquetía, se abre una luz de esperanza no solamente para doña Rosy, sino para miles de colombianos y venezolanos que durante años han sufrido el drama de las trochas. Hoy pueden pasar de uno a otro lado y ponerle alas hacia sus sueños. Desde Maiquetía, en Venezuela, Wilson Quimbay. Queremos extenderles una gran invitación a todos nuestros televidentes de Telaruba para que sigan bien conectados con Primera Plana con Alejandra Forero, que transmitimos de lunes a viernes en nuestros 3 diferentes horarios. A las 6:30 nuestra premier, tendremos nuestra repetición a las 7:30 de la mañana y a la 1 de la tarde con las mejores noticias locales, internacionales, todos los sucesos que les dan la vuelta al mundo, noticias de virales, noticias de farándula y muchísimo más. Así que todos los días tenemos una cita aquí en Primera Plana con Alejandra Forero. Nos mainta Turja Luna, Jaranson y Javierna, de nuevo para su norte mainta. Repetición a tarde y su siguiente día, riba live streaming. Nos mainta ta entretener, educar y informar. Nos mainta aquí na mes na Telearuba. Telaruba junto Cubo. Just download the app. Hurricane Nicole has now been downgraded to a tropical storm, and right where I'm standing, you can see part of the damage because of the storm surge. What used to be a road now washed away. Furious hurricane-force winds striking Florida. Life-threatening storm surge seeping into areas already hard hit by Hurricane Ian just 6 weeks ago. Nicole, the first hurricane in 40 years to strike the United States this late in the year, made landfall under the cover of darkness early Thursday morning. We're already seeing, as others have already said, significant impacts both on our coastal areas and some of our inland areas.
Sewell's Point is seeing a tremendous amount of flooding already. The island has seen overtopping of their dunes. This is just very rapidly deteriorating right here. High tides and coastal erosion are a major concern in Volusia County. Rising seawaters have begun to swallow this building on the beach, causing it to collapse. Volusia County officials say more than 20 homes are now unsafe to be in. Now, authorities are giving a stark warning to anyone ordered to evacuate who may have stayed behind. We are not going to come drag you out of your house. If you're in the evacuation zones and you don't leave, then it's your responsibility to take care of yourself. For the next few hours, we'll be in the back end of the storm, still expecting some of these strong winds and rain. Florida Power and Light says there's still about 80,000 people without power. In Jensen Beach, I'm Ivan Rodriguez. Para transitar por las calles del corregimiento de San Juan de Tocagua, en Luluaco, hay que hacerlo en canoa. Estas se convirtieron en el medio de transporte luego de que se desbordara la ciénaga que lleva el mismo nombre. Y esta vez, como están apreciando ustedes, la laguna se nos desborda de allá del centro de la laguna hacia las calles principales de San Juan de Tocagua. El agua se metió a las viviendas y a los patios, afectando los cultivos de los que vive la comunidad. El kiosco donde vendo mis poquitos de sopa, todo eso está lleno de agua. Y el patio se me ahogó el plátano. El colegio de la zona también quedó anegado. Los niños no han podido recibir sus clases. Inundado, ya tienen varios días que no dan clase. Las aulas de clase, como la vieron, están totalmente inundadas. Son casi 300 niños que no han podido llegar acá. Una situación similar la viven los habitantes del corregimiento La Peña. El embalse del Guájaro sobrepasó su límite y ni los sacos de arena que colocaron para contener el agua contuvieron la fuerza de la corriente. Las calles del pueblo están inundadas. Son cerca de 200 familias las afectadas y hemos venido trabajando ahí de la mano con el gobierno departamental. Hoy ya hemos mudado cerca de 79 familias, 25 hemos logrado también ubicar en el colegio. Vamos a llegar con unas ayudas alimentarias. Y en Barranquilla aumentó a 600 el número de viviendas afectadas por los deslizamientos de las últimas horas. Ante las emergencias, los afectados piden la ayuda del gobierno nacional. La principal feria peruana de proveedores de la cadena textil Confecciones Expo Textil Perú 2022 ha regresado unida y más fuerte a la modalidad presencial luego de más de 2 años de la pandemia del nuevo coronavirus, con miras a fortalecer el sector y alcanzar una mayor proyección internacional, según los propios promotores. La 15ª edición de la feria, desarrollada hasta el 6 de noviembre en el Centro de Exposiciones Jockey en la ciudad de Lima, ha abandonado la modalidad virtual para impresionar en el terreno a los visitantes con planes y objetivos para la etapa post-pandemia. Luisa Mesones, directora ejecutiva de esta Expo Textil, declaró que el evento representa una oportunidad muy importante para los expositores, tanto nacionales como internacionales, así como para micro, pequeñas, medianas y grandes empresas dedicadas al rubro. La edición 2022 de Expo Textil Perú viene totalmente renovada, estamos entrando con mucha fuerza con el fortalecimiento de la industria nacional. Tenemos la participación este año de 181 empresas expositoras con 238 marcas y 388 empresas representantes participando en la feria. Durante 4 días, los visitantes tienen acceso a 6 pabellones habilitados para la ocasión, entre ellos Expo Textil MAC, con el salón de maquinaria, equipo textil y de confección, así como Tex Moda, con el salón de proveedores y fabricantes para la industria, que incluye confección, cuero y calzado. La industria textil y de confecciones de la nación sudamericana emplea además a cerca de 400.000 trabajadores de manera directa y genera otros 900.000 puestos de trabajo indirectos. El evento se une así a la celebración de la Semana de la Industria Textil, en cuyo marco serán presentadas alrededor de 30 conferencias sobre técnicas de gestión y casos de éxito en el sector. Se llevarán a cabo además 4 sesiones de diálogo con 20 destacados panelistas y 4 moderadores para abordar temas relacionados con cadenas de suministros, gestión de talento humano y empleabilidad, además de circularidad y materias primas. Durante un evento de la Exposición Internacional de Importaciones de China, se han alcanzado más de $4.000 millones estadounidenses en acuerdos tentativos. La exposición, que celebra su 5ª edición, cuenta con lo que los organizadores han llamado Conferencia de Emparejamiento de Comercio e Inversión,
Su objetivo es conectar empresas locales y extranjeras para intercambios y negociaciones. Participaron expositores de más de 50 países y regiones. Los organizadores informaron que este año la feria cuenta con una sección especial para la innovación y la incubación para atraer más inversiones a China. I am queen of the most powerful nation in the world, and my entire family is gone. Have I not given everything? Black Panther: Wakanda Forever became more than just a sequel after the unexpected passing of Chadwick Boseman. We wanted to ramp it up by making it more culturally specific, more detailed, more personal. And even after Chadwick passed away, we stayed the course. I was speaking with him before he passed, and he was excited about the direction that the film was going in. The actors and their characters had to process the dual loss. I think it's the entire collaborative cohort's way of trying to process the confusion around this moment. The confusion around losing Chadwick and the confusion that comes from an unexpected loss. We were dealing with a terrible tragedy of losing Chadwick and of course then losing T'Challa. And so that shift in the world, her grounding and wanting to protect it just amplified, though she still had her own grief to deal with. And what is meaningful is the life that he lived. Everything that he showed us, everything that he taught us, every single day, even fighting in complete silence. Show them who we are. In Hollywood, I'm Rick Damigella. We're now doing the Africa premiere in Nigeria, the home of creativity, the home of Nollywood, the home of music. This has become the cultural capital of the Black race in many ways. So it is right that the Africa premiere of Wakanda should be here. Amazing, I'm excited, really happy. Wakanda Forever is a film very different from the first one we made. We had to respond to the death of Chadwick Boseman, who played T'Challa. And so in this film, we've lost the king T'Challa, and we see how all the characters are dealing with that loss in different ways. And we ask the question, how do you move on after such a tragedy? So it's amazing to bring the film back to the continent. The hashtag is Wakanda Forever! I was really lucky to be part of Black Panther. It's the perfect portrait to show this representation of indigenous heritage in Latin America. Wakanda Forever!